Continuamos, amigos, transmitiendo lo más valioso de México. Este es el programa de Fundación Asir. Yo soy Iñaki Manero, lo prometido es deuda. Y ya estamos en el estudio del chef Rodrigo Llanes, chef, historiador, antropólogo y el creador de este proyecto de los platos de Moctezuma. ¿Cómo está, Rodrigo? Muy bien, Iñaki. Te iba a decir bienvenido, pero no, nosotros somos los bienvenidos. Bienvenidos todos ustedes a aquí tu estudio. Y bienvenidos a todos los que nos escuchan por Radio Asir. Por fin se concretó este proyecto que nos vienes platicando desde hace ¿cuánto? 2 años, por lo menos. 2 años ya, ¿verdad? Sí. ¿Cuántos platos de Moctezuma? Los 300 platos de Moctezuma. Un proyecto que desarrollamos en la Universidad Nacional, en el Centro de Investigaciones en Diseño Industrial de la Facultad de Arquitectura y de la UNAM. Y fue un proyecto pues realmente muy bonito, con un resultado que a la gente le ha gustado mucho, a mí también. Y creo que es importante compartirlo con la gente para que se dé a conocer este rescate histórico, y creo que puede ser punta de lanza para más proyectos gastronómicos para nuestro país. Recapitulando, ¿cómo se te ocurre el recrear o lo más cercano a lo que le presentaban al emperador Moctezuma? Sí, pues mira, el proyecto comenzó hace muchísimos años. Yo estudié Historia en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y la tesis que escribí se llamó Conquista a la Carta. Era una investigación de cómo los españoles consiguieron alimentos durante ese proceso histórico. Porque pues damos por hecho que sucedió la conquista y se nos olvida que estos eran personajes humanos que tenían que comer, ¿no? Por lo menos una vez al día. Y entonces uno de los capítulos de toda esta investigación está dedicada a la forma en la que comía Moctezuma. Tanto Bernal Díaz del Castillo como Hernán Cortés hacen referencia a esta forma tan suntuosa y particular de comer, en la que le servían 300 platos, y te subrayan los dos, y no es cuento, en palacio para todas sus comidas, ¿no? Él comía una vez al día. Antes tenía un almuerzo y luego pues en las noches no sabíamos exactamente qué hacía, pero después de esta comida con 300 platillos. Pero dice que era un hombre muy mesurado, ¿no? Sí. En realidad los 300 platos era parte de un ritual muy particular, ¿no? De honrar al Tlatoani como figura esencial de la relación entre el cosmos y la sociedad. Y entonces era un desfile en donde los hijos que vivían en el palacio, y que eran 300, iban llevando cada uno de ellos uno de estos platos para que el Tlatoani lo viera. Él siempre estaba sentado y comía solo en una estera, y entonces este desfile pasaba frente a él y él iba seleccionando lo que se le antojaba con una varita. Y una vez que terminaba todo el desfile, que era parte de este simbolismo de honrar, digamos, al sol, lo que ya había seleccionado era lo que le llevaban a que comiera. Y resulta que, digamos, sabemos que no eran 300 guisados distintos, sino 30 distintos, y de cada guisado, digamos, le preparaban 10 porciones. Los platillos iban sobre un brasero que llevaba una brasa ardiendo, y entonces para que no se enfriara, y finalmente era un deleite para él. La comida a veces era abierta al público en una de las terrazas de palacio, de tal manera que la gente podía ver todo este ritual, y incluso este ritual comenzaba con la preparación de ciertos alimentos al momento, para que la gente también viera cuál era el esfuerzo que había en la cocina de palacio alrededor de este banquete tan suntuoso. También es parte de la exhibición, porque finalmente es una artesanía. Exactamente. Era una artesanía, no solamente la loza en la que se servía, sino desde luego también la comida, ¿no? Y la forma de hacer las tortillas y de servirlas y todo esto. Cuando la comida era pública, el Tlatoani hacía una bendición a los 4 rumbos del universo y al centro, y entonces tomaba maíces de distintos colores. Cada uno de los colores del maíz está asociado a uno de los rumbos del universo. El maíz blanco, por ejemplo, está hacia el poniente, el maíz azul hacia el sur,
el maíz amarillo hacia el oriente, porque es donde sale el sol y por eso tiene ese color, y el maíz negro hacia el norte. Entonces él tomaba estos maíces y los iba aventando a cada uno de los puntos cardinales, y luego del maíz rojo lo aventaba hacia el cielo. Y después de esta bendición era que sucedía todo este ritual. La comida también podía ser privada, entonces era todo esto mismo que te acabo de mencionar, pero el tlatoani solo en el comedor donde solía tomar los alimentos. Le ponían un biombo ahí para taparlo. El biombo era justamente en la ceremonia pública. Ah, ok. Para que después de que la gente lo había visto y que se había visto del ritual, él tuviera la privacidad y no se sintiera observado al momento de estar comiendo solo. Porque además no se le podía ver a los ojos. Sino sí, no, todo entre otras cosas. Imagínate tú este ritual en donde van pasando estos chicos vestidos obviamente con toda el protocolo y la usanza de nobles, llevando estos platillos, obviamente procurando ver hacia el suelo, mostrando el platillo. Y después retirarse caminando hacia atrás para nunca darle la espalda al tlatoani. Si no le daban ahí el barazo, no quiere decir que voy para atrás, ¿no? Exacto, con el platillo. Sí. Y entonces había un mayordomo que era el que estaba muy pendiente de lo que solicitaba el tlatoani, o a veces incluso él mismo le recomendaba qué comer, ¿no? O sea, porque imagínate tú este mayordomo cuando entraba a la cocina, pues se daba cuenta de lo que estaban preparando, de lo que olía, de los ingredientes que habían llegado a Palacio y que estaban más frescos o eran más especiales, porque digamos todos los ingredientes eran parte del tributo que llegaba a Palacio. Entonces el tributo pues a veces obviamente podía ser el maíz o toda la variedad de frijoles que hay en México, pero en ciertas temporadas eran ciertas cargas con pescado o ciertas frutas en particular. Entonces llegaba todo esto a la cocina de Palacio y entonces las cocineras empezaban a decir, bueno, pues ¿y ahora qué preparamos, no? Y el mayordomo pues muchas veces decía, uy, no, ahora llegaron los borrones. El pescado está buenísimo, o qué buena carne de venado llegó, o no, hombre, los guajolotes que trajeron de la zona de lo que ahora se llama Puebla. Oye, ¿y si era cierto que el pescado llegaba fresco desde Veracruz, porque lo venían? No necesariamente de Veracruz, pero sí sabemos que era parte de los tributos. Entonces tenía que llegar fresco para que se pudiera comer y que fuera parte del deleite del tlatoani. Y hay que mencionar que toda la comida que el tlatoani no seleccionaba se comía entre todas las personas que vivían en Palacio. No se desperdiciaba. Nunca se desperdiciaba, eso era visto muy mal en el mundo mesoamericano. Incluso cuando alguien, por decirte, algún campesino llevaba cargando en su morral algo de maíz y se le caían algunos granos, los recogían pero con minuciosidad y le pedían disculpas al maíz, ¿no? Decían, discúlpame, no te quise tirar, no te quise desperdiciar. Y cuando la comida era pública, incluso parte de los alimentos se regalaban a la gente que se acercaba a Palacio como una especie de ofrenda para todos. A la gente del pueblo. Exactamente. Moctezuma II, además de tlatoani, era sacerdote, ¿no? Tengo entendido. Era sacerdote y militar, sí. Le daba un sentido más pues cosmogónico, metafísico a cualquiera de los momentos en que se alimentaba. Sí, desde luego. Y por eso eran estos rituales tan particulares. Hay que mencionar que el tlatoani, digamos que este guerrero y sacerdote, cuando fue llamado a desempeñar el cargo de tlatoani, pues primero se despojó, digamos, de sus insignias como individuo, como persona, para ir introyectando poco a poco esta figura sagrada y mítica que era el gobernante. O sea, así como cuando vemos hoy en día que en el Palacio Legislativo se pone la banda presidencial, el futuro presidente. No hemos abandonado esas costumbres todavía. ¿No? Pero claro, un poco lo que sí había era una formación religiosa muy particular. Así es. En donde el tlatoani, donde este individuo entendía que nunca más iba a ser una persona común.
¿no? Sí, ya estaba dentro de la divinidad. Exactamente. Y entonces tenía que olvidar cualquier rasgo que le recordara que era un ser humano común y corriente, ¿no? Con apetitos, con deseos, con ambiciones personales, para poder asumir este sentido religioso más amplio. Porque además pues no era sexenal el asunto. No, ya era de por vida. Era de por vida, ¿no? O sea, Moctezuma dejó de ser Tlatoani cuando murió. Entonces, una vez que era seleccionado, pasó en soledad varios días en estas ceremonias que lo iban introyectando, y que después se dedicaba a hacer ofrendas a los dioses para adquirir esta dignidad que estaba más allá del sacerdocio común, ¿no? Era ya un representante divino. Una vez que terminaban estas ceremonias, todos los nobles que eran de los distintos señoríos que conformaban lo que llamamos Imperio Mexica o Imperio Azteca, se reunían con él para ver esta investidura, y ellos por primera vez, y quizás por única, podían comer como el Tlatoani. Entonces todo este gran banquete servía para todos los señores y era único, porque después de eso ya el Tlatoani era el único que iba a tener ese protocolo. ¿Cómo sabemos todo esto? Mencionas a Bernal Díaz del Castillo, probablemente cartas de relación de Hernán Cortés, desde luego. ¿Y el resto? ¿Cómo se llenan esos vacíos históricos? Mira, todo lo que sabemos sobre la forma de comer del Tlatoani es básicamente por las crónicas españolas. No solamente estos dos conquistadores, el principal era el capitán, obviamente Hernán Cortés, sino que después algunos de ellos dejaron otras crónicas, y concretamente hubo un erudito de estos del Renacimiento que visitaron la Nueva España, que se llamó Francisco Hernández, que se dedicó, él era médico, él era el médico del rey de España, Felipe II, en ese momento en el que vino, y entonces él se dedicó a recopilar todas las plantas y animales que había en la Nueva España que podían tener algún uso medicinal. Y digamos que eso nos permite recrear un poco cuáles eran los ingredientes prehispánicos que existían. Y entre otras obras, además de esta obra de farmacopea y botánica, que es muy, muy importante. Los códices también te arrojarán luz. Escribió luego, recuperó de los comentarios de otros conquistadores, justamente la forma de comer de Moctezuma. Entonces él también tiene una explicación bastante amplia. En los códices, obviamente, pues nos encontramos con los dibujos de cómo comía el Tlatoani, o de cómo se preparaban estos alimentos, y entonces vemos ciertas piezas que son muy características de ese momento de la historia. Después nos dimos a la tarea un poco para entender la estética del mundo prehispánico y de los objetos. Los objetos rescatados a través de las excavaciones en lo que se conoce hoy como el Templo Mayor, y también en el Museo de Sitio de Tlatelolco, y tuvimos también la oportunidad de conocer varias de las colecciones de museos de sitio que están en señoríos o en lugares que fueron señoríos dentro de esta cuenca lacustre donde estaba México Tenochtitlan. Tributarios. Exacto. Entonces de esa forma empezamos a ver cuáles eran los cortes que tenían, por ejemplo, las copas, cómo eran estos platos con estas bases de 3 patas que se llaman trípodes, y que nos iban poco a poco dando las señales y las pistas para poder recrear el diseño que finalmente logramos. Porque de la vista nace el amor. Siempre. Finalmente, entonces la presentación es muy importante. Ahora vamos con la vajilla, ¿no? Cómo se presentaban estos alimentos. Rápidamente, ¿es el único Tlatoani del cual se tiene tan estudiado como para saber lo que comía? En esto centraste la investigación, y yo creo que no hay más investigaciones, o pocas, ¿verdad?, sobre los demás. Mira, es muy difícil porque no tenemos fuentes escritas. De Moctezuma sabemos porque por la conquista. Sí, Hernán Cortés le tocó verlo, a Bernal Díaz del Castillo y a los otros conquistadores también, y escribieron sobre eso por la gran sorpresa y admiración que les causó esta cuestión. Es muy difícil pensar que esta forma tan suntuosa no se hubiera dado solamente en el reinado de Moctezuma.
Moctezuma incluso le llamamos el segundo porque antes uno de sus tíos fue Tlatoani y es el más conocido. Y el Huicamina. Exactamente. Entonces yo creo que la extensión del imperio mexica en la apoteosis que fue Ahuizotl, aunque después se le temía más a Moctezuma que incluso logró mayores conquistas o otras conquistas que hicieron más amplio el imperio, pues finalmente no creo que se hayan improvisado esta forma de comer. Tiene todo un simbolismo y si bien quizás en las primeras épocas del imperio mexica, donde era un imperio todavía en ciernes, a lo mejor no tenían todos los ingredientes y toda esta fascinación por la abundancia, yo creo que fueron ya muchos los tlatoanis que sí lograron comer de esta forma tan particular, ¿no? Uh-huh. Tenemos ya en la mesa de aquí de tu estudio, tenemos parte de esta vajilla. Nos la vas platicando y para los amigos que lo vean ahí en internet, en su computadora, en Fundación Asir, www.fundacionasir.mx, y aquí lo vamos describiendo. ¿Cómo era la mesa? ¿Le presentaban una mesa o comía en el suelo? Él comía en una estera en el suelo. Una estera en el suelo. Uh-huh. Comía sentado en el suelo. Sí, tenía un petate, digamos, debajo de él. Y, digamos, este ritual era llevarle el alimento y ya que le seleccionaba, finalmente se lo traían. Sabemos que antes de comer, en ese momento toda la comida era con las manos, no había cubiertos en el México prehispánico. Y digamos que le lavaban primero las manos unas mujeres. Tenía, digamos, un pequeño equipo de mujeres que procuraban que estuviera cómodo, equipo que tuviera, sí, y que obviamente se pudiera lavar las manos. Entonces imagínate a una chica derramando agua sobre sus manos y otra captándolas debajo con un bule grande y ya después de que se había lavado perfectamente las manos, le llevaban unas servilletas, los españoles llaman pañizuelos, de algodón. Y él se secaba las manos con estas servilletas y esas servilletas solo se usaban por esa única ocasión, ¿no? Sí, porque me imagino para que no le quedara el olor en los dedos de cada platillo, ¿no? Y eso pues también, como tú lo sabes, le quita la fuerza a cada plato. Sí, y entonces luego también le acercaban las tortillas, que sabemos por ahí, no por Cortés, sino por Bernardino, Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún, que entre la nobleza se acostumbraban a comer hasta 6 tipos distintos de tortillas. Entonces unas eran las tortillas grandes como las que puede haber, por ejemplo, en Malinalco, hechas a mano y de maíz le llamaban pardo, me imagino que era el maíz azul, y otras eran de maíz muy delgado, blanco, y esas las enrollaban como taquito y se ponían así en el tompiate. Otras eran, decían hojaldradas, otras eran secas como los totopos, otras eran grandes como las tlayudas, y entonces toda esta variedad se le acercaba para que él pudiera comer. Para nosotros fue un desafío de diseño porque dijimos, bueno, es muy difícil que hoy en día puedas recrear ese ritual con 300 personas llevando cada uno un platillo. Es muy difícil que además en una mesa donde a lo mejor hay 10 personas, pues hagas todo este ritual porque implica multiplicar por 10 el asunto complejo. Entonces decidimos que los menús de esta forma de comer, de los 300 platos, los dividiéramos en lo que nosotros hoy en día llamamos 5 tiempos o 5 etapas de comida. Que en un principio comenzáramos con la comida fresca, como las ensaladas. ¿Botaneaban? Digamos que con tantos platillos no era propiamente una botana, sino que era parte del menú. Más bien era una degustación. Exactamente. Entonces imagínate que comienzas obviamente con las ensaladas o los productos frescos. ¿Esas dónde se ponían? Esas se ponían en platos también, sin el brasero debajo. Y entonces luego pensamos que además de este alimento fresco tendríamos que tener las sopas, que eran muy importantes y siguen siendo muy importantes para la cocina mexicana, que hubiera también a lo mejor tamales, que hubiera a lo mejor carnes asadas, porque parte
de la alimentación era la carne de caza, ¿no? Además de los guajolotes o los perros, Conejo, o el que hubiera, o el ajá. conejo, ¿no? Entonces que también hubiera esta parte de la comida, que hubiera obviamente los molis o salsas guisados con estas preparaciones que son suntuosas, ricas. No, yo estoy muy salivando. sabrosas, Bueno. sí. Y terminar con las cosas dulces que en esa época pues eran sobre todo frutas, pero también algunas preparaciones que se hacían con miel de abeja o miel de maguey. Entonces una vez que decidimos dividir el menú en 5 tiempos, vimos que para completar los 30 guisados necesitábamos dividir 30 entre 5 y nos daba a 6, ¿no? Entonces decidimos que en la mesa hubiera por cada tiempo 6 porciones. Calcularon el tamaño de la porción. Sí. Y por eso hicieron el plato de ese tamaño. Exactamente. Y entonces tenemos varias piezas. La primera nosotros le llamamos el chalchihuite, Uh-huh. y es esta pieza redonda. Ajá, es como... ¿De qué se hacía? ¿De piedra volcánica? En la época prehispánica casi todo era cerámica Uh-huh. de distintas calidades. Algunas de ellas se bruñían para que brillaran, pero una de las cuestiones que nos dimos cuenta cuando empezamos el proyecto es que, dado que era algo novedoso, podíamos utilizar distintos materiales que nos recordaran esa época prehispánica. Digamos que la piedra de basalto volcánica es una de las características Uh-huh. que encontramos en las pirámides, y en muchas de ellas están talladas, ¿no? Entonces por eso decidimos que fuera de basalto. Esta piedra está simbolizando el glifo de la gota de agua, Uh-huh. y Tlaloc incluso tiene 2 de estos, el dios de la lluvia tiene 2 de estos como Claro, ojos. como ¿no? ojos. Uh-huh. Y de ahí sale entonces. Exactamente. Qué interesante. Entonces este glifo, esta pieza acompaña al comensal durante toda la comida. Es, digamos, lo que llamamos hoy en día el plato base. Y tenemos 2 fuentes de las cuales el comensal puede tomar los platillos. Esta pieza de aquí le llamamos el torsal de Malinali, es una pieza hecha en 2 maderas. 2 piezas de madera, exactamente, que al juntarlos hacen la forma parecida, digamos, a un pez. A lo mejor tú la ves como pez, y si vieras ya montada una mesa para 10 Ajá. comensales, verías una especie de torsal, que es como esta figura de ADN. Ah, ok, como que se va como la entrelazando. hélice. Exactamente. Ajá. Justamente. La hélice del ADN. Ajá. Y entonces, para el mundo prehispánico, este torsal simbolizaba el signo de Malinali. Y entonces Malinali era justamente la unión de la energía del cielo Uh-huh. y de la tierra, que se iban entremezclando y generando de esa forma el paso del tiempo. La madre, el padre. Exacto. La unión de los opuestos. Exacto, y así se daba el tiempo. Entonces, en este torsal, que está hecho con madera de caoba y de banac, vamos poniendo los platillos donde se sirve la comida, y esto se pone directamente en el plato, ¿no? Ah, ok, en el plato En de el basalto. plato base. Ajá. Y también sirve El plato más para pequeño. las sopas o las cosas más caldosas. Tenemos también copas hechas en obsidiana. Ese es un rescate muy importante de estos materiales que se siguen trabajando hoy en día en San Juan. Hay Teotihuacán. justificación arqueológica, ¿no? Se ha Exactamente. encontrado, finalmente. Sí. Y tenemos la otra base también de basalto, donde Más van grande los todavía. platos. Es más grande, ahí ponemos tamales o brochetas o la carne. Y ese sí está basado en los braseros que sustentaban la comida. Ahí se tomaba, de ahí mismo se comía, o se tomaba y se ponían los platos más pequeños. El tlatoani podía tomar lo que quisiera cuando lo tenía enfrente, y nosotros lo que hacemos es poner este plato de cerámica El plato de cerámica sobre arriba la pieza de basalto. Ajá, y entonces ya la sobre la gente base. se sirve y lo toma aquí. Ya nos decía Rodrigo hace un momento, si nos acabas de sintonizar, 2 años el estudio, la preparación, la investigación para tener esto en la mesa. Hace un momento platicábamos de la vajilla, y justo en la pausa de este programa, Rodrigo, estábamos la verdad maravillados, mis compañeros del equipo técnico que está haciendo este programa y tu servidor, de qué tan pulido está la obsidiana, Sí. ¿no? Para pues crear esta imagen maravillosa, el brillo,
Eso también era manufactura de hace 500 años, también tenían la tecnología para lograr Sí, claro, el trabajo de obsidiana en la época prehispánica es un trabajo extraordinario. Es impresionante, sí. Y era, digamos, uno de los materiales favoritos entre los aztecas, justamente porque el negro tan intenso y brillante simbolizaba siempre a Tezcatlipoca. Sí, sí. Al señor de la muerte. Digamos. De la muerte, digamos, era un aspecto del sol, pero era el que todo el mundo le temía porque era el que daba y quitaba la riqueza, ¿no? Entonces era siempre muy venerado. Es, digamos, el sol equinoccial. Las fiestas de los equinoccios eran generalmente hacia él, mientras que la del solsticio de invierno era a Huitzilopochtli, más bien. Porque era el sol débil que poco a poco se iba fortaleciendo hasta volverse el gran guerrero que destruía todo. Entonces, finalmente logramos todas las piezas de la vajilla y después nos dimos a la tarea de un poco pensar cómo se podía utilizar la vajilla de tal manera que todo el bagaje cultural de México estuviera presente. No nada más la parte prehispánica, sino que todos los ingredientes que después llegaron con la conquista y que ya hemos hecho nuestros pudieran estar presentes. Entonces, para nosotros hay una dualidad que está presente en todo este proyecto. Por una parte, lo que yo llamo la cocina del pueblo del sol, en una alusión directa a lo azteca, porque era el pueblo que consideraba que había sido elegido por el sol y que había elegido él mismo al sol para siempre honrarlo y tributarlo, ¿no? Y tenían la misión de salvar al sol todos los días por medio del sacrificio humano. Así es. Era una misión muy importante. Es muy, muy importante, y cuando tú te das cuenta de cómo eran las celebraciones del calendario ritual, todas tenían algo de comer, ¿no? Incluso Fray Diego Durán se quejaba un poco de eso, decía, pues estos indios siempre festejan y comen en todo momento. Pues es que toda pues nuestra vida gira alrededor de la comida, somos los ¿no? mexicanos, la sociedad Entonces yo digo que nosotros tenemos ese calendario gastronómico y ritual que verificamos todos los años, ¿no? O sea, empezamos con el 6 de enero y ya hay Rosca de Reyes, y luego viene la Candelaria en febrero, y luego por la época del estío están las comidas de la Cuaresma de la Semana Santa, y están las comidas de la Santa Cruz, ¿no? Que son comilonas muy particulares. Y al mínimo pretexto, digo, ¿qué culpa tenemos nosotros que los frailes fueran tan frugales en su alimentación? Pero además las porciones no eran tan grandes, otra vez regresando a la porción. Cultura prehispánica era bastante frugal, ¿no? Era una cultura limitada. Bien lo que tenían que comer, pero digamos, hay ejemplos realmente como excepcionales de que fuera gente con sobrepeso, por decirte algo, ¿no? Era difícil. Era muy difícil. Y ahora es nuestro más grave problema. Sí, caray. Eso es terrible, ¿no? Pero bueno, una parte importantísima de nuestra cultura culinaria es esta ritual, porque además se utilizan las manos para hacer esta comida que nunca es sencilla, ¿no? O sea, ponte a hacer tamales y no es que tú digas, hoy ¿qué quiero desayunar? Y sacas y te pones a hacer tamales, ¿no? Es todo un proceso en donde participa toda una comunidad o una familia, se tienen que batir la masa, se tiene que rellenar cada una de las hojas, doblarlas, ponerles los rellenos, las salsas. Entonces, esta comida mexicana siempre es compleja y siempre tiene este carácter sagrado. Y nos acompaña durante todo el año con delicias que ya estamos deseando, ¿no? No se nos olvidó a qué equivale cada elemento, pero ahí siguen. Ahí siguen, y entonces ahora comemos el pan de muerto en cierta época del año, y los chiles en nogada en otra, y los esquites y los San Migueles en otra. Entonces esta parte es muy muy importante y la queremos rescatar. La otra es nuestro ser más dinámico, más entrañable como mexicanos, que yo le llamo el goloso mestizo. Esta parte de nosotros que nos encanta ir probando las cosas, que nos encanta además jugar con los elementos de aquello que nos es ajeno para incorporarlo y hacerlo muy nuestro.
Eso ya llegó de Europa. Eso surge en México Ajá. en el momento en que llegan los invasores Los europeos, ¿no? Entonces te voy a dar el ejemplo típico de lo que sucedió y cómo surge este personaje. El goloso mestizo es el que de repente dice, bueno, con toda esa comida que traen los conquistadores, ¿cómo la puedo usar yo, apropiármela y jugar con ella? Y nos sucede como mexicanos con cualquier comida extranjera que llega a suelo nacional. Te voy a dar los ejemplos de estos rollos de arroz que son el sushi, Ajá. ¿no? Y que de repente ya hay una variedad infinita de ingredientes mexicanos o de sabores mexicanos que un japonés jamás se le va a ocurrir. Tú vas a Japón y el sushi es pues, lo más sencillo del mundo. Aquí tenemos con chiles toreados, y con salsa molcajeteada y bueno, hemos hecho, y de la pizza, ¿qué me dices de eso? ¿No? De todo, ¿no? Ajá. O sea, las tortas, cómo vamos mezclando ingredientes de distintas latitudes, los vamos apropiando y les vamos dando un sabor que le agregas la salsita, el chilito, el limón. A todo ¿no? le echaron chile. Todo, ¿no? No, es que no sabe, échale limón. Exacto. Pero esta es una forma muy lúdica que tenemos naturalmente todos los mexicanos de jugar, de apropiarnos y de crear cosas distintas. Entonces, mientras que la cocina del Pueblo del Sol tiene esta tradición y esta cuestión ritual, hay otra parte de nosotros que va jugando. Es lúdica. Es lúdica. Ya tenemos la mesa servida. Bueno, parte de esta mesa servida tenemos estos platos, estas presentaciones pequeñas. Con el principio es una ensalada que trae como jícamas, trae... ¿Qué le pusiste? Tiene un poco de jícamas, tiene picada, tiene jícama picada en trozos, tiene un poco de zanahoria, tiene distintas lechugas y quelites. Hay otra con nopalito, jitomate. ¿No? Con jitomate, con frutas. Y un poco lo que hemos querido hacer con este proyecto es que distintos chefs puedan crear con los ingredientes y con la sazón particular que tienen para utilizar la vajilla y que finalmente el comensal tenga cada vez más opciones, ¿no? Entonces, tenemos a Víctor Hugo Aguilar, que es un chef extraordinario que trabaja en el comedor de la rectoría. Él suele utilizar todos los ingredientes mexicanos y los va fusionando con lo asiático. O tenemos a Alejandra Gómez, que por el contrario se va a los mercados tradicionales de la Ciudad de México y va encontrando esos ingredientes raros que tienen ese origen prehispánico y con los cuales trata de recrear. Empieza a jugar. O está Rosalba González, que es una extraordinaria cocinera de Oaxaca, que ella trae toda esa herencia de la cocina del Pueblo del Sol y entonces prepara el mole y lo utiliza con carne de cerdo y carne de pato y carne de pollo y de pavo, y entonces, o los tamales que va haciendo ella junto con sus cocineras, son realmente sorprendentes, deliciosos y maravillosos, y te van dando la posibilidad de ir creando distintas cosas para que lo que finalmente quede claro es que la comida mexicana siempre es distinta, es muy diversa, es muy sabrosa y está en constante cambio, transformación y evolución. El orden de la comida, chef, ¿es riguroso igual en el sentido clásico de primero la ensalada, luego la sopa, luego a lo mejor un plato fuerte? ¿También seguían ese mismo orden como lo seguimos 500 años después? ¿O cambiaban el orden de los platillos? Cambiaban el orden porque los ingredientes en ese momento no siempre estaban presentes, ¿no? Hoy en día, pues ya con la globalización puedes tener frutas cultivadas en el hemisferio sur. Claro, ¿no? Bueno, porque para ellos es primavera y aquí en la latitud norte aquí con es lo invierno, que había, ¿no? ¿no? Y aquí con lo que había. Entonces, digamos que los quelites frescos brotaban entre las milpas en épocas muy específicas del año, o el huitlacoche solamente estaba cuando ya era época de lluvias y se daba este clima particular para que pudiera crecer el hongo en la mazorca, o las flores de calabaza pues solo eran en cierto momento, o tenían ciertos guisos que yo me muero algún día por poder probar con frijoles frescos. O sea, que no es el frijol seco que luego tienes que cocer salido lentamente, sino recién de la mata, como se comen las habas frescas, ¿no? Claro. Entonces, digamos que toda la comida tenía esta característica de estar ligada al ciclo de la naturaleza. Y un poco lo que queremos es respetar eso,
además de que cada chef pueda expresar esa parte de sazón tan particular que tiene cada quien. Uh-huh. Es un sazón, sí, que no se podría... nos encantaría que hubiera una puerta del tiempo, una máquina del tiempo para regresar y verlo de primera mano, pero entonces hay que llenar esos vacíos con creatividad. Es este aspecto lúdico que tú estás Exactamente, sí. Justamente se trata de eso, porque tampoco es una pieza de museo, ¿no? O sea, no es decir, o imagínate que lleguen 3 antropólogos de la alimentación para decirte, híjoles, pues se te fue un ingrediente que no era de la época prehispánica, ¿no? Y luego quién sabe si la sazón con todos esos ingredientes originales sea tan identificable para los mexicanos y que digamos, ay sí, esto es nuestro, ¿no? Ya con todas las influencias fecundas que ha habido a lo largo de nuestra historia, pues nuestra sazón ya tiene muchas cosas de todo el mundo y que sin embargo sabemos que son muy nuestras. Con eso, con todo de que seguimos comiendo gusanos, que para pues muchos visitantes les hace muy raro, incluso para algunos es repulsivo, nos comemos chapulines, pero también en la época prehispánica se habla, estaba leyendo por ahí también una lista, hueva de mosco del lago de Texcoco. Exactamente, ¿no? Que solamente se daba en ciertas partes de la laguna. Que supongo que ya nadie consume hoy por pues hoy. No, porque ahora hasta tenemos un aeropuerto ahí en ciernes. Eso ya se acabó. Lo perdimos, pero Hernán Cortés decía que eso era como una especie de queso. Ajá. Lo que en su mente de español europeo podía decir, y que era como una especie de pan o de comprimido que se iba cortando y que se iba comiendo. O la alga espirulina que también se comía, o una serie de anfibios y demás que había y que... Sí, la rana, el ajolote. Rana, exactamente. Ajá. Que hoy en día pues ya incluso no es aconsejable pensar en comer esto. Se puso de moda algún tiempo, por ejemplo, comer la carne de iguana. Y el problema es que ya somos tantos en este mundo que de repente comer esas cosas que antes se encontraban en la naturaleza en forma muy abundante, poco a poco se van perdiendo y ya le implica un peligro a la misma especie. Sí, ¿no? Entonces un poco lo que se trata ahora es de rescatar lo más profundo de la tradición cultural, pero recreándola con los ingredientes que ya tenemos hoy en día y que sabemos que no causan este gravísimo daño. ¿Qué piensas hacer con toda esta investigación de los 300 platos de Moctezuma, chef? Mira, lo que queremos es que todas las cocinas tradicionales de nuestro país se vayan apropiando lentamente de este protocolo y de esta forma. Queremos que también los artesanos que trabajan distintas técnicas de alfarería o de tallado puedan utilizar el prototipo para irlo recreando y dándole también este carácter popular y lúdico y cada vez más diverso y amplio, y que los chefs que quieran sacar su golosidad mestiza y participar del proyecto y cocinar y presentar de esta forma tan particular y suntuosa la comida, pues se puedan integrar también. Sí, desde luego. Entonces eso es lo que queremos hacer. Queremos que una parte sea itinerante y que poco a poco vayamos yendo a los distintos estados con esta cocina tradicional. Vas a hacer una gira, digamos, con todos los resultados de esta investigación. Exactamente, los platos. Tenemos esa idea. Vamos a ver si nos ligamos al Conservatorio de la Comida Mexicana. Y también tenemos una sede muy especial en Malinalco, en el Estado de México, en este pueblo donde justamente Moctezuma en algún momento fue a investirse como gran guerrero águila, y que es un valle donde el paso del tiempo es muy nítido. Incluso era una especie como del meridiano mesoamericano para saber en qué momento sucedían exactamente los equinoccios y los solsticios, para de esa forma ir ajustando los calendarios rituales y naturales, ¿no? Sí, esto de que el choque de dos culturas, la europea, la de este territorio, fue una aniquilación. La cultura es mentira, simplemente se enriqueció, se fusionó. Lo que somos hoy, lo que tenemos ahora y lo que nos alimentamos hoy es producto también de ese enriquecimiento. Nuestros tamales, nuestras gorditas, ¿no? Nuestras quesadillas, pues muchas cosas lo tenemos que agradecer también a ese choque cultural. Sí, fíjate que cuando lo abordas desde el punto de vista de la comida,
se nos caen muchos de los rencores históricos. Exactamente, el resentimiento de la conquista. Que tenemos que despojarnos ya de eso. Porque imagínate, sí, ¿no? O sea, los tamales, ¿no? Hoy nos gustan estos tamales esponjados, ricos, sabrosos, que puedes recalentar al día siguiente y que tienen manteca de cerdo. Pues la manteca de cerdo llegó de los cerdos españoles, ¿no? Uh-huh. Y entonces, si no hubiera este intercambio de influencias fecundas, pues no habría la cocina sabrosa que hoy nos caracteriza. Oye, ¿tomaban algún aperitivo antes de comer? ¿Se echaba una copita? Se bebía, no, fíjate que se bebía pulque de manera ritual, ¿no? Yo tengo la teoría, y es muy particular o muy personal, de que sí se conocía el destilado de agave, que se utilizaba de forma ritual. Una forma de tequila, digamos, también. Pero yo pienso que era específicamente ritual para ciertas ceremonias, no que la gente tuviera comúnmente su anforita de mezcal para beberse. Sí, porque nada más se podían embriagar, so pena de muerte, las personas de la tercera edad y el emperador. Exactamente, los guerreros. Ajá, los guerreros. Y el pueblo en general en fiestas particulares, porque parte del chiste de estas ceremonias era que el embriaguez te llevara a otro estado de conciencia y obviamente participaras de lo universal. Uh-huh. El chocolate, la infusión de cacao, que no era chocolate en ese entonces, ¿no? Se ponían los granos de cacao a hervir y esa infusión era lo que se bebía, ¿no? El cacao tostado y molido daba esta pasta que después se desliaba con un poco de agua. A veces se le mezclaba un poco de maíz molido, se le agregaba chile y podía tomarse a veces fresco y a veces caliente, ¿no? Entonces sí, obviamente estas bebidas pues eran estimulantes, muy estimulantes. También se bebía, por ejemplo, el agua con semilla de chía y decían los españoles que era muy sabrosa y le daba mucho sustento. Y las frutas frescas pues era algo que se disfrutaba bastante. Nos quedan unos minutitos, chef, pero esto era lo que probablemente lo más cercano a lo que consumía el Tlatoani, pero ¿qué comía la familia común, normal, mexica, ¿no? Que vivía al lado del lago de Texcoco? ¿Qué desayunaba, qué comía, qué cenaba? Nos quedan unos minutos. Mira, la dieta mesoamericana tenía su sustento en la milpa, entonces en la milpa estaba obviamente el maíz, el chile como sazonador muy particular siempre, había calabaza, había amaranto y había frijoles. En base a esos cultivos se alimentaba todo el pueblo. ¿Cuál era la diferencia entre la comida de un noble y la de un macehual o gente del pueblo llano? Pues era sencillamente que al Tlatoani le llegaban todas las variedades de maíz que pudiera haber como tributo. Entonces podías comer en el palacio tortillas de todos los colores o frijoles de todos los colores, mientras que un campesino se restringía a lo que le había dado la milpa a él. Obviamente había animales como los guajolotes. Cazaban un conejo perros, y a la cazuela. Conejos, exactamente. Y obviamente alrededor de la laguna pues había muchas otras cosas que se daban. Se comía la carne de pato, ¿no? O sea, hoy en día creemos que la carne de pato es como francesa. Y no, pues había muchos patos que llegaban al lago y parte de la migración se cazaban. Había toda una técnica para cazar a los patos. Y todos esos ingredientes estaban presentes en la gente que vivía en esta zona. Conforme ibas cambiando de latitud dentro de la misma Anáhuac, pues te encontrabas otros ingredientes distintos y siempre era algo distinto y sabroso. De la antropofagia mejor lo dedicamos a otro programa para no quitarles el hambre a la gente que nos está escuchando, pero también se incluía a nivel ritual dentro de la dieta de la carne de muchachos, decían los españoles. Carne de muchachos. Yo le llamo los tamales de guerrero, ¿no? ¿También los hacían en tamal? Sí, obviamente, ¿no? O sea, el guerrero enemigo que capturabas, que sacrificabas, luego con la carne, generalmente la del muslo era la que le enviaban al palacio, al Tlatoani como tributo o como ofrenda, y la carne humana se cocía en un gran perol para hacer pozole, y luego ya cocida la carne se deshebraba y se hacían tamales que se compartían en el barrio Calpulli de ahí viene el de los pozole. guerreros, de ahí viene. Uy. Bueno, esperemos que esto pues no haga que la gente se ahuyente, ¿verdad? Un buen platito de pozole. Ya las cosas han cambiado, ya no se hace así, se hace con otros ingredientes. ¿En dónde podemos encontrar toda esta
Toda esta investigación, chef, ¿lo tienes en alguna página? ¿Lo Sí, tienes arriba? tenemos una página que es www.los300platos, 300 va con número, y luego .com. En Facebook tenemos el sitio de colectivo Los 300 Platos, y también puede buscar en el mismo Facebook Los 300 Platos, y es una página donde yo fui subiendo las imágenes y los artículos que he escrito alrededor de todo este proyecto. Y yo estoy como Rodrigo Llanes Castro en Facebook, y generalmente ahí voy posteando todo lo nuevo que va surgiendo del proyecto, ¿no? Chef Rodrigo Llanes, chef e historiador, antropólogo y muchas cosas más, y buen conversador. Muchísimas gracias por esta charla, por invitarnos aquí a tu estudio, presentarnos parte de esta investigación de los 300 platos de Moctezuma, y confiar en nosotros durante todo este proyecto de 2 años. No, pues yo encantado. Lo venimos presumiendo. Sí, ¿no? Encantado de tenerlos a todos ustedes aquí, y que a través de Fundación ASIR podamos compartir lo mejor de México. Pues sí, es lo más valioso de México y lo más sabroso de México. Gracias, chef. Por nada. Continuamos transmitiendo lo más valioso de México. Es el programa de Fundación ASIR. Yo soy Iñaki Manero. Seguimos.